Bueno, buen día. Aquí estamos en directo. Vamos a hacer el cuarto encuentro del curso de la sombra. Y bueno, tengo preparado el videíto para que recorramos esta parte, que está bastante interesante, ¿no? Como ha estado todo el curso hasta ahora. Y vamos a seguir donde habíamos quedado, que eran las estrategias para reconciliarse con esta sombra. Vamos a ver qué estrategias, ¿sí? Vamos a ver varias estrategias. La primera de ellas es dialogar con la sombra. Parece un poco loco esto, ¿no? Porque ¿cómo voy a dialogar con mi sombra? Pero consiste en justamente representar un psicodrama durante el cual se entra en diálogo con la sombra. En lugar de mantener ese diálogo interno que mantenemos siempre, que es por lo general autosaboteante siempre, ¿no? En el que nos damos muy duro a nosotros mismos o discutimos con algún otro. Este ejercicio es parecido, por lo que yo pude detectar, a esto de la Gestalt que propone lo de la silla, ¿no? Donde se pone otra silla adelante y conversamos con ese otro con el cual estamos en conflicto. Primero hay que identificar a la persona que es objeto de la proyección de la sombra. Y luego uno la va a imaginar sentada en una silla frente a uno mismo para poder establecer un diálogo espontáneo con ella. Algunos prefieren escribir el intercambio de puntos de vista en un diario. Se puede hacer un diálogo escrito, ¿no? O sea, en lugar de sentarme con alguien, me imagino que lo tengo ahí y que le voy escribiendo y que el otro me responde y hacerlo todo por escrito, ¿no? Entonces uno mismo va alternando los papeles, cuando es uno mismo y cuando es el interlocutor imaginado. Y se va plasmando en la hoja todo esto. Lo importante es mantener el contacto con el otro para reconciliarse mutuamente en el curso de este diálogo improvisado y poco a poco se aprender a comprenderse el uno al otro hasta que se llega a concertar un acuerdo. El aspecto amenazante de la persona antipática se transforma en algo constructivo para uno mismo. Se termina el ejercicio adoptando la posición de un árbitro que viene a valorar el trabajo de reconciliación que se ha cumplido entre la persona y su sombra. O sea, después adoptaríamos el papel como el que concilia la cosa, ¿no? Ve si realmente hubo un acuerdo o no. Es un ejercicio que, bueno, se puede llegar a realizar, ¿no? Y al fin se agradece a sí mismo por haber favorecido la reconciliación de las partes contrarias. Segunda estrategia: personalizar la propia sombra y convertirla en una amiga, ¿sí? Ponerle un nombre a esa sombra y usarla de compañera, ¿no? De alguien que nos acompaña durante nuestra vigilia, ¿no? Cada día, para establecer un vínculo con ella, ¿no? La tercera estrategia sería encontrar en uno mismo el niño herido, ¿no? Que sería esto, lo del trabajo del niño interno, propuesto por tantos autores y que, bueno, nosotros hemos hecho un curso inclusive del niño interior. Hay que identificar en uno mismo la parte herida del niño interno que se ha intentado esconder y olvidar por siempre. Una vez que lo descubrimos, a este niño herido, con mucha compasión, ¿no? Vamos a elegir adoptarlo y cuidar de él, como si se tratase de un huérfano, ¿no? Un niño que no tiene padres. Lo esencial de casi todas las formas de terapia no consiste acaso en convertirse en un padre nutricio para sí mismo, ¿no? Esto de los padres que hemos tenido, ¿no? Siempre la tarea está en poder crear nuestros propios padres, unos padres que nos nutran, si es que no hemos tenido unos padres que lo hayan hecho.
Es prácticamente imposible perdonar a alguien que refleja los aspectos negativos del propio ser. Previamente es necesario hacer las paces con los aspectos mal amados de sí mismo que uno tiende a proyectar sobre su ofensor. Por eso es lo importante de reconciliarse con uno mismo, o sea, con su propia sombra. Pero ¿cómo perdonar? ¿No? Eso es lo que nos cuesta a todos. Antes de dar este paso, hay que reconciliarse con el enemigo interior, ¿no?, que hemos proyectado sobre el otro. Recordemos todo lo que hemos hablado sobre la proyección. Cuarta estrategia: identificarse con las proyecciones. Si por ejemplo creemos sin razón objetiva que somos el blanco de ataques exteriores, no tendremos más que invertir la dirección de nuestra proyección. Esto nos permitirá darnos cuenta de que las emociones o actitudes hostiles vienen de nosotros y no de los demás. En otras palabras, en nuestras proyecciones tenemos que tomar conciencia de que no somos el objeto de ataques o humillaciones que vienen de fuera, sino que somos nosotros quienes procuramos inconscientemente atacar y humillar al prójimo. Los casos siguientes de proyección pueden ayudarnos a realizar este género de pirueta mental, porque claro, esto se escapa mucho, porque es lo más común acá, de sentirnos víctimas y atacados por otros, ¿no? Entonces, ver, ¿no?, cómo esto que los otros nos dicen, por lo cual nos sentimos atacados, en realidad esas emociones y actitudes hostiles vienen de nosotros, son nuestras propias proyecciones. Si no, no se nos presentarían esos espejos ahí fuera, ¿no? Y claro, como ocurre a nivel inconsciente, se nos escapa. El cónyuge, demasiado blando, inclinado a culpar a su esposa y a decirse: mi mujer se muestra hostil conmigo, se dirá más bien: tengo una hostilidad latente hacia mi mujer, o sea, invierte la proyección. Y hago cualquier cosa por encolerizarla, ¿no? Fíjense en cómo pasó de la frase mi mujer se muestra hostil conmigo a decir: tengo una hostilidad latente hacia mi mujer y hago cualquier cosa para encolerizarla. La mujer de tipo marimacho, en lugar de quejarse de las mujercillas de su entorno, confesaría: tengo miedo de dejar ver mi propia feminidad que siempre reprimí. O sea, es como reconocer, ¿no?, eso que vemos proyectado en la sombra, o sea, en el otro, poder reconocer que viene de nosotros. El sacerdote célibe, en lugar de creerse víctima de la seducción de las mujeres de su entorno, debería más bien confesar: desearía poder seducir a estas mujeres, pero mi condición de célibe, oficialmente reconocida, me lo prohíbe. Por lo general siempre es algo que nos prohibimos y se presenta así, como la sombra. Para Ken Gilbert, el hecho de reconocerse responsable de las pulsiones de la sombra permite tomar posesión de ellas, en lugar de dejarse poseer por ellas. Pero para lograr este reequilibrio psíquico, recomienda dos reglas. La primera consiste en representar a la propia sombra, es decir, en identificarse lo más completamente posible con ella. Por ejemplo, si yo pienso: todo el mundo me odia, transformar este pensamiento en esta otra reflexión: yo odio a todo el mundo. O sea, poder verlo desde uno, ¿no? Porque siempre soy yo en relación con el mundo, ¿no? Su segunda recomendación a quien haya representado a su sombra es no obedecer los sentimientos o las palabras interiores que le mueven a cometer actos maliciosos. Este sería el caso de quien, después de haber cambiado radicalmente y haberse dicho odio a todo el mundo, se dedicará a tener propósitos vergonzosos o actuar con violencia.
Fíjense, en esto hay que llevarlo a cabo, ¿no? Es como guiarse por el impulso, porque por lo general también la sombra viene porque reprimimos muchas cosas, por vergüenza, ¿sí? Generalmente por vergüenza. Algunos, en cambio, se oponen a la práctica de la inversión de las proyecciones. Temen que algunas personas, si sienten las emociones de la sombra, temen abandonarse a ellas, ¿no? Como esto de perder el control. Entonces, no tienen en cuenta, ¿no? O sea, estas personas que tienen este miedo a perder el control o a poder hacer esto de identificarse con la proyección, es porque justamente no pueden distinguir entre lo que es sentir y consentir. Una cosa es justificarme, consentirme, y otra cosa es sentir lo que tenga que sentir, que es lo que a nosotros, generalmente a todos nos cuesta, ¿no? Quinta estrategia: tomar conciencia de la existencia en él de dos cualidades opuestas. Darnos cuenta que en realidad en nosotros, en todos nosotros, residen estos enemigos, ¿no? Estos opuestos, yo y el enemigo, el otro, ¿no? Sexta estrategia: armonizar los elementos de aspecto contrario del ego ideal, persona, y de la sombra. El procedimiento, que consiste en dirigir la proyección en sentido inverso, como sugiere Ken Gilbert, es una práctica que comentan muchos terapeutas renombrados. Y acá está el proceso, cómo se hace, ¿no? Esto que voy a volver para atrás, ¿no? De poder armonizar los elementos de aspecto contrario del ego ideal, la persona y de la sombra, que es parecido a lo que acabamos de ver aquí en la quinta estrategia, que es darme cuenta que en mí residen las dos polaridades, ¿no? No creerme que yo soy totalmente bueno y son los demás los malos, ¿no? En todos nosotros reside eso. Bien, ¿cuál sería el primer paso? Primero hay que describir a una persona que no sea totalmente antipática, pero describirla bien, ¿bien? Todas sus cualidades, sus rasgos negativos, todo lo que me asusta de esa persona, todo lo que me enerva, todo lo que me repugna. Estaría bueno y es conveniente hacerlo por escrito, ¿no? Podríamos hacer una lista con fulanito. Me es antipático porque es, no sé, un soberbio, no sé, bueno, todo lo que, y me da miedo cuando no sé qué, todo poder expresar todo eso de la persona que nos resulta antipática, ¿no? Después, el punto B, es ingeniármelas para descubrir lo que esa cualidad o ese rasgo negativo puede esconder de positivo. Dicho de otro modo, se trata de encontrar la perla oculta en la escoria, ¿no? O sea, justamente, si el aspecto positivo, ¿no?, podría descubrirse en una actitud que nosotros decimos que el otro, esa cualidad que le pusimos a nuestra persona que nos cae antipática, que es hipócrita, entonces encontrar el aspecto positivo, ¿no?, que podría ser es discreta o es diplomática. El aspecto dominante de una persona podría significar un deseo de ser responsable. Se trataría entonces para ella de aprender a servirse de esta cualidad sin caer en el exceso, ¿no? Para ver que eso que yo veo como malicioso en el otro, ver la cualidad positiva en el otro, porque justamente yo puedo servirme de esa cualidad, ¿no?, para aprender, que también está en mí, por eso la veo ahí en otro, ¿no? Otro medio de reparar en el aspecto positivo de una cualidad o un rasgo negativo es preguntarse: ¿qué puedo aprender de tal persona? Si, por ejemplo, la detestas por su pereza, podríamos aprender de ella el ser nosotros mismos
más perezosos. O sea, eso que no me permito ser yo es lo que detesto en el otro, ¿no? Podría aprender, justamente enseñarme que es bueno descansar, ¿no? Tomarme vacaciones. Todas y cada una de ellas son cosas que me ayudarían a trabajar mejor en mí. Punto C. Después de haber encontrado la cualidad o el rasgo positivo, enmascarado, siempre por el comportamiento detestable de la persona antipática, convendrá que te preguntes si no necesitarías tú mismo esa cualidad o ese rasgo para equilibrar un lado excesivo de mi temperamento. Supongamos, por ejemplo, que eres conocido por tu gran generosidad. Por eso detestas a Alberto, a quien tachas de ser muy egoísta. Por lo general es así. Si somos muy generosos, detestamos a las personas egoístas, porque es que vemos el opuesto ahí afuera. Y eso es lo que detestamos, porque es lo que está en nuestra sombra. Al procurar descubrir el reverso positivo del egoísmo, descubrirás, por ejemplo, la necesidad de pensar más en ti mismo. Así, para equilibrar tu generosidad demasiado grande, que a la larga te agota, convendría que pensases más en ti mismo y que supieses decir no a algunas peticiones. Este famoso no que nos cuesta tanto, ¿no? Porque ahora, como yo soy generoso, tengo que decir sí a todo el mundo. Entonces yo detesto a la gente que es egoísta y que dice no, me cae mal. Tengo que observar eso, porque también es necesario poner límites y decir no. Punto D. Una vez revelado el rasgo o la cualidad deseable, acurrucado en la sombra, por ejemplo, la necesidad de descansar, así como la cualidad o el rasgo opuesto perteneciente a la persona, por ejemplo, el trabajo furibundo, recurre a un pequeño ritual con ambas manos. Este ejercicio hay que hacerlo con ambas manos, ¿sí? Una vez que ya detectamos el aspecto negativo, la cualidad contraria, ¿no? La positiva, ¿no? En este caso, bueno, están haciendo el ejemplo de alguien que quiere descansar con alguien que es muy furibundo, que trabaja, ¿no? Hay que tomar ambas manos, ¿sí? Y simular el acoplamiento de las cualidades o rasgos opuestos. Como que en cada mano yo tengo uno de esos rasgos. En una mano tengo la necesidad de descansar y en la otra la necesidad del trabajo furibundo. Entonces, uniendo mis manos, imagino que esas dos se unen, ¿no? Acá tenemos explicado cómo se realizarían los pasos de este ritual. Primero, separar las dos manos unos 30 centímetros e imaginar que en la mano dominante, por ejemplo, si yo soy diestra, pongo una cualidad, ¿no? Que yo sé que poseo. Bien. Y en la otra mano pongo justamente el opuesto a esa cualidad, lo que está oculto en mi sombra, que es lo que he detectado mediante todo este trabajo, ¿no? Tengo que dialogar alternativamente con cada una de las manos y reconocer la cualidad o el rasgo, aceptarlo, y si es necesario reconciliarme con la cualidad o el rasgo si me resulta difícil aceptar la existencia de ese rasgo. Me centro bien en mí y le pido a mí sí mismo, o sea, pedirle a sí mismo con mayúsculas como pedirle al Maestro Interno, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a la divinidad, cada uno como lo desee, que nos ayude a armonizar, a integrar estas dos cualidades contradictorias, para sentirnos completos. Después dejar que las dos manos se acerquen y permanecer atento a la unión de las manos, que simboliza la reintegración que se está haciendo entre las cualidades o rasgos contrarios. Hay que tener cuidado de no forzar el desarrollo de este proceso y no tratar de ir explicándomelo, ¿no? Sino hacerlo más bien a un nivel inconsciente, o sea, dejándome llevar.
Después le pido a sí mismo otra vez que prosiga y termine la integración de las dos cualidades en los días o semanas y meses venideros. Y finalmente, dejar poco a poco el estado de concentración y tomar conciencia de los sonidos, los colores y los olores del medio ambiente. O sea, conectarme con mi realidad, ¿no? Con mi mundo. Hay una figura llamada el mandala, que justamente Carl Jung habló mucho sobre esta figura. Hay un libro donde Carl Jung habla sobre el mandala. Todos conocemos lo que es un mandala. Obviamente que es una figura que es simbólica, pero tiene la particularidad de tener justamente de ser circular y tener círculos concéntricos, ¿no? Los mandalas se encuentran por todas partes en el universo. Una célula es un mandala. En las plantas podemos ver, en la célula de las plantas, mandalas. En una nebulosa astral vemos mandalas, ¿no? Alrededor del punto central se ordena un conjunto de formas que representan diversos elementos. La figura del mandala expresa a la vez la unidad y la diversidad. Fíjense en que tiene un punto central, pero todos los otros círculos o figuras que se van trazando convergen en ese punto, ¿no? O sea, también representa la multiplicidad. Por eso es que el mandala es terapéutico, dicen, ¿no? Con frecuencia se ha comparado este tipo de figura a un ojo que mira en el interior del psiquismo. Por eso Carl Jung lo vio así, ¿no? Un ojo que mira en el interior del psiquismo. Se encuentra en diferentes religiones porque tiende a esto de la unificación, ¿no? De la persona. Su centro polariza elementos dispersos e incluso opuestos en el interior de su círculo. La complejidad del psiquismo se encuentra adecuadamente representada en él, justamente en el mandala, porque el centro sería el sí mismo del mandala, polariza las diversas partes del psiquismo, igualmente la parte consciente, el ego, la parte inconsciente, la sombra, que se sitúan en el interior de su perímetro. Por eso es que el mandala está considerado así, ¿no? Vieron que hay muchas personas que usan pintar mandalas como terapia, ¿no? Meditar sobre los mandalas, dibujarlos, conlleva una organización implícita de los elementos inconexos del material psíquico en torno al sí mismo. Esta es la razón por la que estas prácticas contribuyen a unificar la persona y a apaciguar de este modo las tensiones debidas a la fragmentación de la personalidad. La persona entera siente entonces que está curándose y recuperando su unidad interna. Cuando pintan los mandalas, o dibujan los mandalas, ¿no? O meditan sobre un mandala también. No hay que confundir la sombra de la personalidad con el mal, porque también llega un momento que la demonizamos a la sombra, ¿no? Uno ha formado su sombra al rechazar un conjunto de sentimientos, cualidades, talentos, actitudes, que a su juicio eran inaceptables. Por su parte, el mal se define como la privación de un bien. El mal no existe como tal, por sí solo, sino siempre en oposición al bien. Lo que existe es un ser o un obrar deficiente, es decir, al que le falta una perfección que debería tener. El mal recibe diferentes nombres en función de las realidades a las que afecta. Habrá tantos males diversos como realidades afectadas. En la estética, por ejemplo, será la imperfección de una obra de arte. En la salud podemos llamar el mal a la enfermedad. En el plano político a un desorden social. En el plano moral, el mal designará a un obrar no conforme a su fin natural. Y desde un punto de vista teológico, el pecado se puede definir como una ruptura de la relación de amor de una persona con Dios.
Depende desde qué ángulo lo veamos, va a significar algo diferente el mal. Ciertamente la sombra, por su carácter oculto, primitivo y no educado, aterra, porque amenaza las reglas sociales y éticas. Sin embargo, esto no constituye una razón para asimilarla al mal, o sea, llamarla que es mala. Si hay que considerarla como un mal, habría que calificarla a lo sumo como un mal estructural u orgánico. Si la sombra fuese un mal moral, habría que combatirla, en lugar de esforzarse por reconocerla y reintegrarla. Ahora bien, sabemos de sobra que si a uno se le ocurre declararse en guerra con su sombra, va a caer inevitablemente bajo su dominio y cometer de este modo las faltas morales que precisamente quiere evitar. O sea, pelear con la sombra no produce ninguna curación, sino que lo que hay que hacer es reconocerla e integrarla. William Carey Eichmann, autor y analista junguiano, al recordar que la sombra forma parte de la condición humana, muestra que conviene convertirla y no eliminarla. La sombra personal es un tipo de enfermedad o de herida causada por una programación accidental y cruel hecha durante la infancia y debe ser tratada en consecuencia. Cada uno de nosotros tiene un lado sombrío que forma parte de nuestra condición en este mundo y que no es un pecado en sí mismo. El objetivo del sujeto humano debe curarse de la enfermedad y procurar que la parte herida recupere su funcionamiento normal. Por eso es tan importante reconciliarse y reconocer, recuperar, reintegrar, no eliminar. Nosotros creemos que todo se logra eliminando. Una tendencia no puede ser considerada como una falta en sí misma. En cambio, las acciones que se derivan libremente de ella pueden ser calificadas de malas. La sombra, ignorada y abandonada a sí misma, se vuelve peligrosa, porque su condición de aislamiento y separación de sí mismo podrá empujarla a actuar de manera diabólica, ¿no? Que viene de diabalein, que es igual a separar. O sea, lo diabólico viene de separación, de dual. Por el contrario, si es reconocida e integrada, se prestará a la integración, operada gracias a los símbolos de Sin Balein, que es poner juntos, unificadores del sí mismo divino. El trabajo sobre las sombras se opone a la búsqueda de la perfección moral. Esto no se trata con ser perfectos moralistas. Este género de perfección moral, ¿no? No es más que perfeccionismo. Es decir, una perfección completamente exterior que no tiene en cuenta las aspiraciones profundas de la persona. Se constata con frecuencia que el perfeccionista se limita a criterios exteriores que se confunden con los ideales de su persona. Tendrá más cuidado en parecer y ser muy eficiente que en buscar una armonía interior y su crecimiento personal. Que esto es de lo que en realidad en este camino, bueno, en cualquier camino, tenemos que tener cuidado. No se trata de ser perfectos, ¿no? Sino que encontrar esa armonía interna para realmente crecer. Como decía Antonio Blay, procurarse en ser y no en parecer. Nosotros estamos muy afanados en parecer más que en ser. Se sentirá a menudo, por consiguiente, angustiado y humillado cuando no consigue alcanzar los niveles de apariencia y de eficacia que se ha impuesto. Este es el famoso yo ideal, ¿no? Ese que me pongo ahí, que yo quiero llegar a ser así, y como no lo consigo, me angustio y me siento humillado. Si llega a cometer una falta o a experimentar un revés de la fortuna,
el perfeccionista tenderá a desestimarse y acusarse sin tregua. O sea, después me condeno, me castigo porque no puedo alcanzarlo, ¿no? En suma, con todo y en todas partes, esto se va a transformar en violencia. Convendrá preguntarse entonces si esta violencia hacia sí mismo me ayuda realmente a crecer. El perfeccionista que se declara en guerra contra sus inclinaciones malas, sus defectos, sus debilidades y sus pecados, hace que le resulte imposible progresar en el plano moral y espiritual. Alimenta su sombra, que proyecta después sobre los demás. Se vuelve entonces execrable a sus ojos. Su falta de compasión para consigo y para con los demás acentuará el sentimiento de fracaso moral y la desestima de sí mismo. O sea, cada vez me voy a desestimar más a mí mismo. Y de esta forma va a quedar encerrado en un círculo vicioso sumamente debilitador. En la búsqueda voluntarista y loca de una pseudo perfección, ¿no se debería preferir la auténtica santidad, que es gracia? Y no ser un santurrón, que es lo que buscamos ser, parecer un santo. Jung considera la aceptación integral de uno mismo, al mismo tiempo, las grandezas y las pequeñeces, como lo esencial de la cuestión moral y la cima de todo ideal de vida. En el mismo sentido, subrayan que deberíamos ejercer la práctica de la caridad enseñada por Jesús, primero con uno mismo, alimentar al hambriento, perdonar un insulto, amar a mi enemigo en nombre de Cristo. Todos estos gestos revelan una gran virtud. Lo que hago al más pequeño de mis hermanos, se lo hago a Cristo mismo. Pero, ¿qué ocurre si descubro que el más pequeño de todos, el más pobre de todos los mendigos, el más desvergonzado de los ofensores, el verdadero enemigo de mí mismo, en una palabra, habitan todos ellos en mí, y que yo mismo necesito la ayuda de mi propia amabilidad, que yo soy también el enemigo que necesita ser amado? Qué pregunta esta, ¿no? ¿No será la sombra de cada uno precisamente el más pequeño de sus hermanos? ¿Y el enemigo íntimo que hay que conocer, recibir y amar? Las partes de uno mismo, por muy pobres y desviadas que sean, dejarán ver la presencia de una gran riqueza con la condición de que aprendamos a aceptarlas con inteligencia, amor y paciencia. Esta afirmación se ha visto confirmada gracias a la programación neurolingüística. En este enfoque, la técnica llamada transformación en el corazón de uno mismo ofrece unos resultados asombrosos, porque permite descubrir aspiraciones espirituales en el corazón de las compulsiones más viles. He aquí en qué consiste. Al comienzo, se trata de invitar al cliente a tomar conciencia de la presencia en él de una tendencia mala, de una obsesión, de un hábito inmoral, en pocas palabras, de una entidad característica de su sombra negra, ¿no? Primero tengo que ver mi sombra. A continuación se le pide que repare en la intención positiva, que de manera bastante paradójica anima tal o cual compulsión o hábito. Se da tiempo al cliente para que entre en sí mismo y pregunte a su sombra. Se le pide que evite dar una respuesta de orden intelectual, que espere que la respuesta venga de su inconsciente. Una vez encontrada la respuesta, se integra en la primera pregunta, que se le reitera bajo esta nueva forma para incitar a la persona a profundizar en ella.
Se continúa este proceso hasta que llega a descubrir el fin último perseguido por su inconsciente. La razón de ser de una falta o de un defecto serios se pondrá de manifiesto entonces bajo la forma de una de las 5 motivaciones siguientes: tener un sentimiento profundo de unidad interior, ser uno mismo, encontrar una paz inalterable, sentirse aceptable y aceptado, ser amado y amar. He aquí un ejemplo que ilustra adecuadamente este paso. Por ejemplo, una persona que es alcohólica dice: beber me relaja. Y el terapeuta le pregunta: ¿y qué buscas en este relajamiento? Y el alcohólico dice: sentirme bien e importante. Y se le pregunta: ¿qué te aporta sentirte bien e importante? Y el alcohólico responde: un deseo profundo de ser por fin yo mismo y de ser aceptado como tal por los demás. ¿Qué se puede concluir de los resultados obtenidos con la ayuda de la técnica de transformación en el corazón de uno mismo? Es evidente que en toda tendencia tachada de mala o compulsiva se oculta una aspiración espiritual, ya sea al bien, a la belleza, a la verdad, al amor o a lo divino en uno mismo. La aplicación de esta técnica permite al sujeto descubrirla y reorientarla. A fuerza de aplicarla, se puede descubrir que en el corazón de toda suciedad o escoria humana se encuentra siempre una perla, un tesoro. Mezclado con la cizaña se encuentra el buen grano. El trabajo sobre la sombra consiste, por consiguiente, en separar esta partícula de oro de las impurezas que la recubren. Por eso vieron cuando en la Biblia, ¿no?, que dice separar el trigo de la cizaña, hay personas que creen que Dios va a separar los buenos de los malos y los pecadores van a ser llevados al infierno y los buenos se van a salvar, ¿no? No, es en uno mismo que se hace este proceso. Después de Carl Jung, y bajo su influencia, la psicología admite cada vez más la existencia en el ser humano de un componente espiritual que Jung llama el sí mismo. Según las diferentes tradiciones psicológicas y espirituales, el sí mismo ha recibido diversos nombres: el centro, el corazón de la personalidad, el alma, el yo profundo, el principio organizador, el poder de curación, etcétera, etcétera. De todos modos, con Jung, el ego, el yo consciente, ya no ocupa el lugar central que se solía concederle. Se convierte entonces en una instancia al servicio de sí mismo, ¿no? Esto es como cuando el Dr. Len en el Ho'oponopono dice que la decisión de comenzar a limpiar es del yo consciente. El consciente es el que inicia la limpieza. Por eso, ¿quién manda?, dice el Dr. Len. Cuando el ego se pone al mando de sí mismo, se hace a un lado, es que ahí viene la sanación, ¿no? Jung estaba convencido de que el sí mismo es la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, este es el gran problema que después han surgido tantas religiones, porque cada uno tiene una imagen de sí mismo diferente, y esa imagen es la que le proyecta a Dios. Entonces, para cada uno de nosotros, Dios significa algo diferente. Entonces, el sí mismo entraña algo divino, haciendo de cada uno de nosotros un ser sagrado, único y de un valor inestimable. Algunos han pretendido que Jung, al hablar así, afirmaba la existencia de Dios, ¿no? Daban por entendido que lo que estaba hablando era de que Dios existe. Y él se defendió de ello y dijo que su afirmación de la existencia del sí mismo divino derivaba de observaciones científicas de los comportamientos humanos.
Ahora bien, Jung no creyó jamás que fuera posible deducir de observaciones científicas la afirmación metafísica de la existencia de un ser divino. Él no hablaba de un ser divino, sino de sí mismo, que también le llamaba el mago, el imago Dei, ¿no? El mago Dei. La psicología necesita apoyarse en una espiritualidad sana. En Modern Man in Search of a Soul, Jung, el psicólogo suizo, ¿no? El hombre moderno en busca de su alma, escribe: en los momentos de gran angustia, el hombre recurre espontáneamente a los grandes sistemas de curación que son las grandes religiones, como el cristianismo y el budismo. Y después afirma que todo lo que la sabiduría humana ha podido inventar no ha conseguido jamás curar las enfermedades más graves de orden psíquico. Escuchen esta afirmación de Jung, ¿no? Todo lo que hemos podido inventar, todas las terapias, no han conseguido jamás curar las enfermedades más graves de orden psíquico. El hombre no logra aliviar los sufrimientos solo a la luz de lo que piensa sobre sí mismo, sino que debe tener en cuenta las revelaciones de una sabiduría mayor que la suya. Para Carl Jung, el sí mismo divino, siendo constitutivo de la humanidad, recibe de cada tradición religiosa o espiritual una descripción. Del mismo modo, incluso el ateo, por muy alérgico que sea a todo lo que parezca evocar la existencia, la naturaleza o la acción de Dios puede encontrarlo por su cuenta. Verá en el sí mismo una instancia del psiquismo humano que llamará, según su creencia, amor, yo profundo, sabio, guía interior, etc. Por eso no importa el nombre que le demos. La gente con el nombre Dios tiene unos problemones gigantes. No les gusta. Divinidad parece más lindo. Es lo mismo. El sí mismo es lo mismo, el amor, el yo profundo, el guía interno, el maestro interno. Bien. Mientras que la función del perfeccionamiento moral y social de la persona pertenecen al ego, ese que quiere ser mejor persona, que quiere ser más espiritual y todo esto, todo pertenece al ámbito del ego. El trabajo de la armonización de la persona y de la sombra es obra de sí mismo, por eso nos hablan de entregar, de permitir a algo más grande que yo, no importa el nombre que le ponga, el nombre es lo de menos. Eso es lo que sana, el amor es lo único que sana. El amor es unidad. Amor no es eso que nos, a la representación de la obrita de teatro que hacemos acá. Que le decimos al otro que lo queremos, que somos buenos, buenecitos, mientras el otro es como yo quiero. Después cuando el otro deja de ser como a mí me gusta, ya no lo quiero más. Entonces me doy cuenta que no sé amar. Bueno, darme cuenta de que no sé amar, quizás es pedir ayuda justamente a este sí mismo para que me muestre el amor. Bien. No obstante, no será eficaz más que en quien la considere como una realidad buena, compasiva y llena de amor. ¿Sí? Por eso hay que ver qué ideas tengo yo acerca de Dios. ¿Qué imagen me hice de Dios? Lo que yo pienso de Dios es lo que pienso de mí. Por eso parece que hay muchos dioses. ¿Qué ocurrirá entonces en las personas que se hagan de Él una idea aterradora? Que por lo general es lo que siempre le atribuimos a Dios. Sí, cuando todo me va bien, Dios me ama, pero cuando todo me va como la mona, Dios ya no me ama. Y este es un desgraciado, que no se fija en lo que a mí me pasa y no me ayuda, ¿no?, a superar mis grandes problemas. Jamás se atreverán a abandonarse con confianza a su poder de integración. Entonces, claro, porque yo le tengo miedo al amor. Entonces, ¿cómo voy a confiar en el amor si le tengo miedo?
¿no? De hecho, hay personas incurables en el plano espiritual porque están atormentados por una especie de super yo acusador y tiránico al que llaman su destino o su karma, ¿sí? Estas cosas que me pasa, mi vida, lo que me tocó, qué vida de mierda. Fíjense que cuando estamos mal todo hacemos ese movimiento, ¿no? Esto sería como el super yo. El super yo es todo lo moral, ¿no? Por eso se le atribuye a la imagen del padre, el padre biológico, o sea, el padre, que después se lo pasamos a Dios. Es el que le atribuimos todo esto, ¿no? El causante de mis desgracias y mi destino de miércoles. Solo quienes consideren su sí mismo como una realidad llena de ternura podrán acoger adecuadamente el lado sombrío de su persona. Ahí me unifico. ¿Mm? El trabajo realizado sobre tu sombra te habrá permitido penetrar más a fondo en las profundidades espirituales de tu ser. Una vez rebasadas las sombras familiares, culturales y nacionales, tendrás que entrar en la zona de sombra contrasexual, es decir, en la que sostiene los rasgos del otro opuesto, para reunir las riquezas de su sí mismo, de tu yo profundo. El hombre tiene que acoger su ánima, o sea, su mujer. Por eso es tan importante esto de unificar estos dos polos, masculino y femenino, con su emotividad y su sensibilidad, mientras que la mujer, por su parte, tendrá que abrazar su animus, o sea, su hombre interior, con su fuerza, su coraje y su iniciativa. Esto es integrar. La otra vez había una persona que me preguntaba en un comentario de un video, no me acuerdo cuál. Hola Claudia, preguntaba que qué quería decir yo con integrar. A veces la palabra integrar es como que no la tenemos en cuenta, claro, integrar, ¿no? Es como, fíjense, cuando vamos a hacer una torta, tenemos que integrar los ingredientes, porque si nos olvidamos de uno o no lo integramos bien, la torta nos sale una porquería. Bueno, ahí sería un ejemplo de integrar. Hay un libro, ¿no?, que quería comentarles, que es de Deepak Chopra, famoso Deepak Chopra, que habla, se llama Luz en la sombra, y habla justamente de este tema de la sombra. Y dice que la esencia de la lucha humana es el conflicto entre quienes somos y quienes queremos ser. Ahí aparece esto que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el famoso yo idea y el famoso yo ideal. O sea, estas ideas que tengo acerca de mí y estas ideas que idealizo acerca de mí, el cómo yo quisiera ser. Por eso es el gráfico ese del caballo, ¿no?, con un palo colgando un hilo y del hilo una zanahoria que corre creyendo que va a alcanzar la zanahoria y nunca la alcanza porque no se da cuenta. O sea, no puede darse cuenta de eso. Entonces, ese digamos, es el conflicto de casi todos los seres humanos, entre quienes somos y quienes queremos ser. Es decir, que la dualidad es el eje de la experiencia humana. La vida y la muerte, el bien y el mal, la esperanza y la resignación, coexisten en todas las personas y ejercen su influencia en todas las facetas de nuestra vida. Si conocemos el valor, es porque también hemos experimentado el miedo. Si reconocemos la sinceridad, es porque hemos vivido el engaño. Sin embargo, la mayoría negamos o desconocemos nuestra naturaleza dual. Y esto es una realidad. No la reconocemos o la desconocemos, que es peor, ¿no?
Si vivimos bajo el supuesto de que solo somos de una forma o de otra, o sea, a ver cómo podemos llamar, este ser rígido y estructurado, que yo soy así. Yo no soy así, soy así. Bien. Dentro de un espectro limitado de cualidades humanas, ¿no? Donde nos describimos a nosotros mismos, yo soy así, 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 ¿no? Deberíamos preguntarnos por qué la mayoría no estamos totalmente satisfechos con nuestra vida tal como es. ¿Por qué tenemos acceso a tanto conocimiento, pero nos falta la fortaleza y valor para actuar de acuerdo con nuestras buenas intenciones y ser capaces de tomar decisiones poderosas? Y lo más importante, ¿por qué seguimos actuando contra nuestro sistema de valores y contra todo aquello que defendemos? Se debe a esa parte de nuestra vida que no hemos examinado, a nuestro yo más oscuro, a nuestro yo de la sombra, donde se oculta nuestro poder no reivindicado. Es en este lugar absolutamente insospechado donde encontramos la llave para abrir la puerta de nuestra fuerza, felicidad y capacidad para vivir nuestros sueños. Pero ¿qué ocurre? Nos han condicionado a temer a este lado oscuro, ¿no? A nuestro propio aspecto oscuro. Y cuando nos damos cuenta de que tenemos pensamientos funestos o nos parece que nuestros sentimientos son inaceptables, corremos a escondernos de nuevo en nuestra madriguera, a rezar, con la esperanza de que desaparecerán antes de que volvamos a asomar la cabeza. ¿Por qué actuamos de este modo? Porque tenemos miedo de que por más que lo intentemos, nunca podamos huir de esa parte de nosotros mismos. Este auto-odio, ¿no? Esto por lo cual nos juzgamos a nosotros mismos. Bueno, algunos no se juzgan a sí mismos, sino que se la pasan proyectando para afuera, poniéndolo en los demás, ¿no? Nos hace justamente huir de nosotros mismos, nunca integrarnos, ¿eh? Aunque lo más habitual sea reprimir o desoír nuestro lado oscuro, lo cierto es que huir de esta sombra intensifica el poder de la sombra. Bueno, se me fue la voz. Vamos a ver si vuelve. Negar la sombra, ¿no? Implica más sufrimiento, más dolor, más remordimiento, más sentirnos resignados. Si no somos capaces de responsabilizarnos y extraer la sabiduría que se oculta bajo la superficie de nuestra mente consciente, lo que está debajo, la sombra asume el mando. Y en lugar de ser nosotros los que la controlamos, es ella la que acaba dominándonos, desencadenando el llamado efecto sombra, el famoso efecto sombra. Entonces, nuestro lado oscuro es el que toma las decisiones por nosotros, despojándonos de nuestro derecho a tomar decisiones conscientes. ¿Bien? Nuestra sombra nos incita a actuar de formas que jamás hubiéramos podido imaginar y a malgastar nuestra energía vital en conductas repetitivas. Nuestra sombra impide que nos expresemos plenamente, que seamos sinceros, que vivamos una vida auténtica. La única forma de liberarnos de conductas potencialmente perjudiciales es aceptar esta dualidad.
Si no somos capaces de reconocer esa dualidad en nosotros, o sea, todo lo que somos, el efecto sombra nos ciega. Por eso el doctor Len dice que nosotros vemos con un solo ojo, que tenemos un ojo ciego. El efecto sombra está en todas partes. La prueba de su omnipresencia está en todos los aspectos de nuestra vida. Lo leemos en internet, lo vemos en las noticias, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en los desconocidos. Pero quizá lo más significativo es que podemos reconocerlo en nuestros pensamientos, verlo en nuestras conductas y sentirlo en nuestras relaciones con los demás. Nos preocupa que si esta oscuridad sale a la luz, nos sintamos profundamente avergonzados, o lo que es peor, que se haga realidad nuestra peor pesadilla. Nos da miedo lo que podemos encontrar si miramos en nuestro interior. Así que escondemos la cabeza bajo el ala y nos negamos a enfrentarnos a nuestro lado oscuro. Por eso los que estudian el curso de milagros sabemos muy bien en esa sección que se llama el miedo a mirar adentro. Bien. En este libro, que se llama Luz en la sombra, como les dije hace un rato, de Deepak Chopra y no me acuerdo, Debbie Ford, no me acuerdo el nombre. Ahora cuando lo encuentre por ahí, mientras voy leyendo, les digo, si me aparece, si es otra autora. Debbie Ford. En este trabajo que han hecho en este libro, van a revelar una nueva verdad. Nos van a dar 3 perspectivas que cambiarán nuestra vida. En lugar de vergüenza, sentiremos compasión. En vez de confusión, ganaremos valor y en vez de sentirnos limitados, seremos más libres. Si la sombra permanece oculta, la sombra se transforma en una caja de Pandora. ¿Vieron la caja de Pandora? Cargada de secretos que podrían destruir todo lo que amamos y nos preocupa. Pero si abrimos la caja, descubriremos que lo que encierra tiene el poder de cambiar radicalmente nuestras vidas de una forma positiva. Desaparecerá la ilusión de que la oscuridad nos dominará y veremos el mundo con otros ojos. La compasión que descubriremos hacia nosotros mismos despertará nuestra seguridad y valor y abrirá nuestro corazón a los que nos rodean. El poder que habremos desenterrado nos ayudará a hacer frente al miedo que nos ha estado paralizando y nos instará a avanzar con decisión para desarrollar nuestro potencial. Lejos de ser aterrador, aceptar nuestra sombra nos permite realizarnos, ser nosotros mismos plenamente, recuperar nuestro poder, desatar nuestra pasión y materializar nuestros sueños. Bien. En la primera parte de este libro, Luz en la sombra, vuelvo a repetir el nombre por las dudas que alguno lo tenga por ahí, o no sé, se lo quiera comprar, qué sé yo. Dice que en la primera parte del libro, Deepak Chopra presenta una extensa visión de toda nuestra naturaleza dualista y nos da la receta para regresar a la compleción, o sea, a la totalidad. En la segunda parte se basa en las enseñanzas de que, o sea, lo que él aprendió, ¿no? Dirigiendo un taller que se llama El proceso de la sombra. Y en la tercera parte
Marianne Williamson es la otra que trabaja con él, que es la autora, no me acuerdo, me salió el nombre del libro, hay un libro muy famoso de ella. Bueno, ella es estudiante del curso de Milagros. Bueno, Deepak Chopra también estudió el curso. Casi todos estos autores han trabajado. Eckhart Tolle, ¿no? Bueno, todos. Hay gente como que tiene cosita el curso de Milagros, ¿no? Pero yo siempre lo recomiendo. Bueno, ella propone una indagación entre la sombra y el alma, bueno, para que podamos acceder y darnos cuenta de esta lucha que tenemos entre el miedo y el amor. A ver, ¿qué más dice acá? Cuando nosotros no somos capaces de admitir nuestras vulnerabilidades y reconocer nuestras malas conductas, cada vez que estemos a punto de dar un paso importante en el ámbito personal, nos vamos a sabotear. El famoso autosabotaje. ¿Quién gana ahí? La sombra. Cuando hablamos a nuestros hijos con una ira desproporcionada, gana la sombra. Cuando engañamos a nuestros seres queridos, gana la sombra. Cuando nos negamos a aceptar nuestra verdadera naturaleza, gana la sombra. Si no iluminamos la oscuridad de nuestros impulsos humanos con la luz de nuestro yo superior, gana la sombra. O sea que hasta que no aceptamos todo lo que somos, el efecto sombra va a tener el poder de impedir nuestra felicidad. Y si no la reconocemos, la sombra va a evitar justamente esto, que nos integremos, que nos realicemos. Y siempre vamos a vivir a medias nuestra vida. Así que este libro es para ayudarnos a sacar la sombra a la luz. Bien. El trabajo con la sombra es más que un proceso psicológico o intelectual. Es una receta para los problemas no resueltos. Es un viaje transformador que trasciende cualquier teoría psicológica porque aborda el lado oscuro como un asunto humano y espiritual que todos hemos de resolver en esta vida. Si queremos vivir una vida que refleje plenamente nuestra expresión personal. Al final vamos a comprender que no somos ni mejores ni peores que nadie por nuestro color, procedencia, orientación sexual, constitución genética o pasado. Nadie en este mundo se libra de su sombra. Y cuando nos la tomamos en serio y la comprendemos, puede dar pie a una nueva realidad que cambiará nuestros sentimientos respecto a nosotros mismos, a nuestra forma de educar a nuestros hijos, a cómo vamos a tratar a nuestra pareja, perdón, cómo nos relacionamos con los otros miembros de la comunidad y también a nivel país y nación, ¿no? Carl Jung denominó la sombra la antagonista. Es nuestro rival interior que nos revela nuestras debilidades y aguza nuestros puntos fuertes. Es el maestro, el entrenador y el guía que nos apoya en el descubrimiento de nuestra verdadera grandeza. La sombra no es un problema que debemos resolver, ni un enemigo al que debemos conquistar, sino un campo fértil por cultivar. Cuando hundamos nuestras manos en su rico suelo, encontraremos las potentes semillas de la persona que realmente deseamos ser. Bien. Voy a sacar esta parte acá. Y comienzan hablando de la sombra colectiva. Todas las vidas han sentido los efectos de la ira y el miedo.
Las noticias de la noche presentan lo peor de la naturaleza humana cuando ponemos el noticioso, ¿no? Si somos sinceros con nosotros mismos, reconoceremos que los impulsos oscuros andan a su antojo por nuestra mente y el precio que pagamos por ser una buena persona, algo a lo que aspiramos todos, es que esa mala persona que hay en nosotros y que puede arruinarlo todo, está bajo control. O sea, está al mando. Tener un lado oscuro parece que requiere algún tipo de intervención. Quizás una terapia, una pastilla, ir a confesarse con el cura a la iglesia o confrontarnos a medianoche con nuestra alma. En cuanto las personas reconocen que lo tienen, quieren deshacerse de él. Eso es lo que queremos hacer. Fíjense que todos queremos hacer eso. Hay muchos aspectos de la vida en los que funciona la actitud de puedo hacerlo o vamos a solucionarlo. Pero por desgracia, la sombra no es uno de esos aspectos. La razón por la que no encontramos la solución a lo largo de miles de años, todos los seres humanos, es porque no somos conscientes de ese lado oscuro. Así que vamos a desvelar este misterio. Por eso está dividido en esta primera parte en 3 secciones, en la que intenta Deepak Chopra hallar un diagnóstico, ofrecer un remedio y darles un pronóstico para el futuro. Entonces, la primera parte sería la neblina de la ilusión. Esto me suena al curso de milagros donde habla de las nubes de la culpabilidad o algo así. Ese sería el diagnóstico, las neblinas de la ilusión. La salida es la cura. Y una nueva realidad, un nuevo poder es el pronóstico. Entonces, en esta primera sección, el diagnóstico, acá describe cómo se creó la sombra. Bien. En la segunda sección, que se llama la cura, habla de cómo podemos reducir su poder oculto en nuestra vida cotidiana. Y la tercera, que es el pronóstico, desvela un futuro donde la sombra ha desaparecido, no solo en algunos individuos, sino en todas las personas. Todos juntos hemos creado esta sombra que ahora nos acecha. Perdón. A pesar de que nuestros miedos y rechazo a enfrentarnos a este hecho, resulta que es la clave de la transformación. Si tú y yo fuéramos parte del problema, no podríamos esperar formar parte de la solución. Perdón, si tú y yo no fuéramos el problema, somos parte del problema, por eso podemos esperar la solución. Bien. Entonces vamos a ver un poquito de esto de la neblina de la ilusión y continuaremos en la próxima. Si no puedes ver tu propia sombra, has de ir en su busca. La sombra se oculta avergonzada en los oscuros callejones, pasadizos secretos y buhardillas fantasmagóricas de nuestra conciencia. Tener una sombra no es tener defectos, sino estar completo. Es una verdad difícil de entender. ¿No has intentado alguna vez decirle una verdad a alguien sobre él mismo y te ha respondido, ay, no me psicoanalices, o algo por el estilo? El reino del inconsciente nos resulta tan peligroso como las profundidades del océano. Ambos son oscuros, perdón. O sea, el inconsciente y el océano. Por eso en el curso de milagros le llaman oscuridad al inconsciente, ¿no? Y están llenos de monstruos invisibles.
Todos vivimos con los restos de ideales frustrados que una vez nos parecieron la solución perfecta. Cada solución coincide con una imagen del lado oscuro. Si piensas que los aspectos de la sombra, como el miedo, la ira, la ansiedad, la violencia, son el resultado de una posesión demoníaca, la solución es purificar a la persona afligida. Los demonios se pueden expulsar mediante rituales, limpiezas corporales, ayunos y austeridades agotadoras. Por eso vieron que la gente tiene como una obsesión con el limpiar, limpio, limpio, limpio. Le piensan que es una cosa que nos tienen que hacer una limpieza acá y se nos va a mejorar todo. Como que estamos todos poseídos o malditos o no sé qué cosa. Bueno, entonces es lo que pensamos todos. Por eso no nos hacemos cargo de nada. Es más fácil echarle la culpa a los demás, yo siempre digo. Bien. Entonces, muchas personas se aferran a esto, dice Deepak Chopra. No puedes pasar por un kiosco donde venden diarios y revistas que te prometa algún tipo de purificación o con una dieta que te va a ayudar a superar tu antojo por alimentos nocivos o una lista de consejos para hallar a la pareja ideal y evitar los tipos de personas que no te convienen. La versión moderna de purificarse de los demonios es: vigila tu conducta. Una explicación similar a esta es la de que el mal cósmico anda suelto por el mundo. Sí, yo conocí una señora que decía que estaban no me acuerdo el nombre que le ponía, como parásitos, no sé, energéticos que había. Bueno, hay de todo. Bien. Si esa es tu explicación de la sombra, la solución natural es la religión. O sea, vas a tener que ir a una religión donde te van a dar un dogma, te van a decir tenés que rezar y hacer así, así es. Bien. Porque la religión te va a ayudar a sintonizar con el bien cósmico en su batalla contra el mal cósmico. Para muchas personas esta guerra es muy real. Sí. Abarca todos los aspectos de sus vidas, desde la tentación sexual hasta el aborto, el ateísmo y el declive de los valores patrióticos. El demonio crea todas las formas de sufrimiento humano y malas acciones. Solo Dios tiene poder de vencer a Satán y reprimirnos del pecado. Sin embargo, dice Deepak Chopra, no me atrevería a afirmar que la religión realmente derrota la sombra. Más bien la fortalece, al despertar en nosotros fuertes sentimientos de pecado y de culpa, de vergüenza y miedo sobre los tormentos que nos esperan en el infierno. Puesto que nos vanagloriamos de vivir en una era donde la superstición ya no gobierna nuestras vidas, estas antiguas explicaciones de nuestro lado oscuro ya no son las únicas opciones. La gente puede dar la espalda al mal cósmico y asumir su responsabilidad. El lado oscuro se ha actualizado en forma de enfermedad, como una rama de la salud mental. En esta vía hay una extensa gama de tratamientos. Los adictos son enviados a programas de recuperación, los ansiosos y depresivos a los psiquiátricos, los iracundos descontrolados a clases para controlar la ira, después de haberse estrellado en la autopista por su falta de autocontrol. Con todas estas explicaciones, cada una de las cuales tiene su correspondiente solución, ¿por qué seguimos sin poder derrotar a la sombra? Esto puede parecer una perspectiva muy poco prometedora, pero en realidad el primer paso para relacionarnos con la sombra es reconocer su poder. La naturaleza humana incluye un aspecto autodestructivo. Cuando Carl Jung planteó el arquetipo de la sombra, dijo que crea una neblina de ilusión que rodea el yo. No sé si les suena velo, cortina de humo, muchas metáforas.
una neblina de ilusión que rodea al yo. Atrapados en esa neblina, nos evadimos de nuestra propia oscuridad e incrementamos el poder que la sombra tiene sobre nosotros. No es ningún secreto que el enfoque junguiano de los arquetipos se complica y se intelectualiza en exceso, con mucha rapidez. Pero el persistente poder de la sombra nada tiene de complejo. Me puse a mirar un poco de televisión, dice acá el autor, mientras hacía una pausa, mientras escribía este párrafo, y estaban entrevistando al famoso multimillonario Warren Buffett sobre los altibajos del ciclo económico. Entonces, el entrevistador le preguntaba, ¿cree que se producirá otra burbuja que nos conducirá a una gran recesión? Y ¿cómo se llama? Warren Buffett respondía, se lo puedo garantizar. El periodista sacudió la cabeza y preguntó, ¿por qué no podemos aprender las lecciones de la última recesión? Mire a dónde nos ha conducido la avaricia. Buffett esbozó una ligera sonrisa misteriosa y dijo, la avaricia es divertida durante un tiempo. Nadie puede resistirse a ella. Aunque los seres humanos hemos llegado muy lejos, no hemos evolucionado nada emocionalmente. Seguimos siendo los mismos. La sombra y sus problemas siguen existiendo de forma encapsulada en la neblina de la ilusión. No vemos que nuestros peores impulsos son autodestructivos. Son irresistibles y divertidos. De ahí la enorme popularidad de las venganzas como entretenimiento, tanto si se trata de una obra de Shakespeare como de un espagueti western de la gran pantalla. ¿Qué puede haber mejor que liberar nuestra rabia reprimida, destruir al enemigo y enaltecernos con el triunfo? La sombra ejerce su poder haciendo que la oscuridad parezca la luz. La sabiduría de las diferentes tradiciones del mundo ha dedicado la mayor parte de su energía y pensamiento a los mismos dilemas primordiales. La creación tiene un lado oscuro. La destrucción es inherente a la naturaleza. La muerte interrumpe la vida. El deterioro absorbe la vitalidad. El mal atrae. No es de extrañar que la neblina de la ilusión acabe pareciéndonos un lugar atractivo. Si afrontamos directamente la realidad, el lado oscuro es demasiado abrumador para soportarlo. Sin embargo, hay una fuerza contraria que ha vencido sistemáticamente y con éxito al lado oscuro. Los restos de las soluciones fracasadas nos impiden verla. La neblina de la ilusión nos aísla de ella. Después de contemplar los desastres y horrores de las noticias de la noche, nunca imaginarías que los seres humanos siempre hemos tenido el poder de encontrar la paz y liberarnos de la oscuridad. El secreto reside en la palabra conciencia. Cuando la gente la escucha, esboza una mueca de decepción en sus rostros. La conciencia no es nada nuevo. Hemos oído hablar del resurgir de la conciencia. La conciencia superior es la promesa de innumerables movimientos espirituales. Puede que hasta sientas la tentación de iluminar de conciencia un montón de ideales maltrechos, porque el sincero intento de elevar nuestro grado de concienciación, la sombra asola el mundo con guerras, crímenes y violencia, y nuestras vidas individuales con miedo y sufrimiento. ¡Qué encrucijada! O la conciencia se encuentra entre las otras falsas respuestas, o no se ha probado de la manera correcta. La conciencia superior es la respuesta para el aspecto oscuro de la naturaleza humana. El problema no está en la respuesta, sino en su aplicación.
Hay múltiples senderos para la cura del alma, al igual que existen innumerables tratamientos alternativos para el cáncer. Pero nadie tiene ni el tiempo ni la energía para experimentarlos. Es esencial que elijamos un camino que nos conduzca a donde queremos ir. Para ello se requiere un análisis de la sombra mucho más profundo. Si la abordamos de manera superficial, siempre persistirá, porque la sombra no es un enemigo tan sencillo como una enfermedad, un demonio o un mal cósmico. Es un aspecto de la realidad tan básico para la creación que solo el entendimiento completo puede confrontarla con éxito. Está muy bueno este libro, ¿no? Bien, entonces en la próxima continuaremos indagando en este libro, que es muy interesante, que nos muestra, ¿no?, otros aspectos que no hemos visto en el videito. Así que lo continuaremos explorando en el próximo encuentro. Bueno, le agradezco a Claudia Picón por haber estado ahí ese ratito acompañándome. Nos vemos en la próxima. Chao. Ay, a Paola que vino recién. Ah, sí, Paola. Ese es el problema. Yo no sé por qué YouTube no notifica. Porque mira que lo puse tempranito, lo puse como a las 7 de la mañana. A que ruede y ruede, pero no sé. No sé qué es lo que pasa. Bueno, amigos, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chao. Vamos a seguir explorando este libro. Acuérdense que se llama Luz en la oscuridad.